Soy Oliver. Y lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Durante años he escuchado a quienes murieron y regresaron transformados. Hoy comparto sus voces, tal como me las contaron. No son fantasías, son verdades vividas, encuentros con algo más grande, divino, aterrador o ambas cosas. Prepárate, porque después de ver lo que hay más allá de la muerte, ya nada vuelve a ser igual. Si estás listo para acompañarme en este viaje, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que viene. Me llamo Daniel Arriaga. Tengo 59 años. Durante más de 4 décadas, usé alzacuellos, ofrecí bendiciones, estuve tras altares y pronuncié palabras que resonaban en salones sagrados construidos más sobre el prestigio que sobre la oración. Durante años, creí que servía a Dios. Ahora entiendo que servía a un sistema, uno que tenía rostro santo, pero caminaba con pies políticos. Pasé años convenciendo a otros de un evangelio que yo mismo había dejado de vivir. Hoy estoy aquí no para acusar, sino para confesar. No para juzgar, sino para revelar. Lo que vi, lo que permití y lo que perdí, todo me condujo al lugar donde estoy ahora. Y tal vez, solo tal vez, mi historia pueda despertar a alguien antes de que sea demasiado tarde. Porque si la verdad es lo que nos libera, entonces el silencio es la cadena que nos mantiene atados. Nací en un pequeño pueblo escondido entre colinas y polvo. Mi padre falleció cuando tenía 7 años, y mi madre, costurera, crió a 3 niños con nada más que sus manos callosas y su fe inquebrantable. De los 3, yo era el callado, el que se quedaba en la capilla más tiempo que la mayoría, no porque comprendiera a Dios, sino porque era el único lugar donde me sentía visto. Cuando el sacerdote me sonreía, cuando las mujeres que rezaban me daban pan, me sentía notado. Eso era todo lo que quería en aquel entonces. No la santidad, no el cielo. Solo ser importante. Ingresé en el seminario a los 16, no impulsado por el fuego divino, sino por la frágil esperanza de que tal vez, tras ese alzacuellos, por fin me escucharían. No entré para encontrar a Dios, entré para escapar de la invisibilidad. El seminario era frío y estructurado. Latín, teología y silencio. Había momentos en los que me sentía cerca de algo divino, esos himnos matutinos que resonaban en pasillos vacíos, pero más a menudo, sentía que estaba aprendiendo a actuar en lugar de creer. Las reglas eran estrictas, la jerarquía más rígida que en cualquier familia que hubiera conocido. Aprendí a obedecer, a sonreír sin alegría, a asentir con la duda. Me levanté rápidamente. La gente decía que tenía un don. Sabía que no era un don, era supervivencia. Aprendí pronto a decir lo correcto, a hacer lo que los demás necesitaban, y la iglesia recompensaba a ese tipo de hombre. Me enviaron a Roma para continuar mi educación, el sueño de mi madre, el orgullo de mi pueblo, y el comienzo del silencio en el que viviría durante décadas. Roma era hermosa, las piedras susurraban historia y el incienso se extendía por el aire como humo sagrado. Quería creer que caminaba tras los pasos de los santos, pero a menudo me sentía más como un turista en un museo del poder. Me gradué con honores, fui promovido a maestro y pronto me ubiqué entre la élite refinada de la iglesia. Me dije a mí mismo que podía marcar la diferencia desde dentro, que al ascender podría ayudar a otros, pero cuanto más ascendía, más cedía. Dejé de hacer preguntas. Empecé a memorizar las respuestas. Ya no estaba rezando. Estaba realizando un ritual que había perfeccionado. No me di cuenta de que estaba a la deriva hasta que dejé de oír su voz. La voz que una vez me conmovió en la pobreza había sido ahogada por los aplausos. Me convertí en obispo a los 43 años. Una ceremonia de oro y canciones. La gente me besaba la mano, se inclinaba ante mí, sonreía, pero por dentro estaba vacío. Mis sermones eran elogiados, mis cartas publicadas, pero la noche era mi enemiga. Me quedaba despierto, mirando al techo, preguntándome cómo me había convertido en un hombre que no reconocía. Sin embargo, me decía a mí mismo que era por la iglesia, por Dios, que esta incomodidad era parte de la carga. Incluso la llevaba como una insignia. Hablé de sacrificio mientras vivía en pasillos de mármol.
Prediqué la compasión desde púlpitos que silenciaban el sufrimiento. Aún así, seguí adelante. El impulso tiene un poder más fuerte que la creencia, y estaba demasiado metido como para salir. O eso creía. Una noche de invierno, ofrecí una misa de Navidad en una catedral llena de diplomáticos y dignatarios. El coro cantaba, los flashes de las cámaras. Di un sermón sobre la misericordia. Vi manos alzadas en alabanza. Pero afuera, justo al otro lado de las puertas ornamentadas, un hombre dormía en el frío, con el cuerpo acurrucado sobre un cartón. Pasé junto a él al regresar a la calidez de mis aposentos. No me detuve, no miré. Bendije a desconocidos de todo el mundo, pero pasé junto al Cristo que yacía en la calle. Esa noche, no pude dormir. Su rostro me atormentaba, no porque lo conociera, sino porque no lo conocía. Había predicado la misericordia, pero la había ocultado con la mirada. Esa fue la primera grieta, una pequeña fractura en el muro que había dedicado toda mi vida a construir. Pasaron los años. Me volví experto en diplomacia. Firmaba documentos sin leer, asentía en reuniones sin comprender. Escuché historias que desearía poder olvidar, de transferencias, de sobornos, de reputaciones guardadas con más fiereza que la verdad. Cuando planteaba preocupaciones, recordaba, la iglesia debe permanecer estable, la unidad por encima de la verdad, el silencio por encima del escándalo. Un cardenal me dijo una vez con una risita, la santidad no gana batallas, el silencio, sí. Sonreí con él, pero me quebré un poco más por dentro. Empecé a escribir por la noche, páginas que nunca tuve la intención de publicar. Escribía para respirar, para recordar, para gritar en el papel lo que no podía decir en voz alta. Y aunque nadie las viera, esas palabras se convirtieron en mi ancla de la honestidad. Entonces llegó la carpeta. Una reunión, discreta y sin previo aviso. 6 hombres, una mesa, llena de archivos. Abrí uno. Parecía rutinario al principio. Presupuestos, horarios. Pero luego leí las firmas, los nombres de las víctimas, las transferencias codificadas, los acuerdos enmascarados en lenguaje legal, pero empapados de pecado. No eran chismes, no era vago, era real, documentado, firmado. La túnica protege, no expone, decía una línea, subrayado en rojo. Cerré la carpeta. Miré alrededor de la mesa. Nadie se inmutó. Hablaban en números, no en nombres. Estrategias, no pena. Quería hablar. Mi garganta se negó. Salí de esa habitación con el alma en llamas y la boca sellada. Entonces lo supe. Nunca podría dejar de ver lo que había visto. Busqué refugio en la oración, pero solo encontré silencio. Mis manos temblaban sobre el rosario, no por reverencia, sino por temor. Me sentía como un actor que hubiera olvidado sus líneas a mitad de la función. Seguí los pasos. Bendeciré, predicaré, oficiaré, todo con un rostro tallado en calma. Por dentro, me desmoronaba. Intenté hablar con un colega cercano para insinuarle lo que había visto. No pareció sorprendido. Siempre ha sido así, dijo en voz baja. Nuestro trabajo es proteger la imagen, no avivar el fuego. Esa frase me persiguió, no porque fuera cruel, sino porque era cierta. No moralmente, sino estructuralmente. El sistema no funcionaba con gracia, funcionaba con apariencias. Y yo había ayudado a mantener la maquinaria en funcionamiento. Empecé a retirarme de las funciones públicas, argumentando salud, descanso espiritual, cualquier excusa que me diera tiempo. Deambulaba por los claustros con paso pesado, cada eco un recordatorio de las voces que había ignorado. Pensé en mi madre, sus lágrimas cuando me ordenaron, su creencia de que fui elegido por Dios. ¿Cómo se sentiría al saber que su hijo había cambiado la verdad por títulos? Pensé en los fieles que donaban monedas con esperanza, mientras sus ofrendas se redirigían para cubrir el silencio. La disonancia se volvió insoportable. Miré mi reflejo y no vi a un pastor, sino a un funcionario refinado de un imperio en el que ya no creía. Necesitaba espacio para respirar, para escuchar, para recordar cómo sonaba su voz. Me retiré a un convento franciscano lejos del mármol y el poder. 12 hermanas, una capilla de piedra,
Una pequeña habitación con una cama individual. Me recibieron sin preguntas, sin fanfarrias, sin reconocimiento. Allí, yo no era el obispo Arriaga, era simplemente Daniel. Recorrí sus jardines. Comí pan y sopa. Intenté rezar, no como un prelado, sino como un hombre destrozado. Conocí a la hermana Clara, una mujer de unos 80 años cuya mirada atravesaba el silencio. Me preguntó, ¿cuando rezas, hablas con Jesús o con la jerarquía? Intenté responder con teología. Me detuvo. No me respondas. Respóndele a él. Esa noche, en la capilla, no recité. Simplemente me senté, con los ojos cerrados, y supliqué, si todavía me quieres, habla. En el silencio, un recuerdo Tenía regresó. 15 años, arrodillada en una capilla con piso de tierra, temblando mientras susurraba, si me necesitas, aquí estoy. Ese chico había sido valiente. Ese chico lo decía en serio. ¿Qué le había pasado? Surgió el poder. Surgió la aprobación. La lenta erosión de la integridad disfrazada de deber. Lloré, no de rabia, sino de dolor, por lo que me había convertido, por lo que había perdido. La hermana Clara me dijo más tarde, yo también fui sorda durante años. Pensé que la obediencia era suficiente, pero cuando dejas de oírlo a él, empiezas a oír todo lo demás. Eso resonó más profundamente que cualquier sermón que hubiera predicado. Empecé a hablar con ella, a contarle lo que había visto, lo que había permitido. Me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, dijo, Dios ya lo sabía, pero ahora tú también. Esa verdad puede liberarte. Regresé a Roma cambiado, pero no ruidosamente. No llevaba manifiestos, ni furia, solo un fuego silencioso. El Vaticano lo notó. Me llamaron a una reunión, una sala sin ventanas. 3 hombres, educados, expertos, preguntaron por mi salud, por mis reflexiones. Entonces llegó el verdadero mensaje. Sabemos que ha estado inquieto. Instamos a la cautela. La Iglesia valora la estabilidad. Me ofrecieron un nuevo puesto, visibilidad, prestigio, un asiento más cerca del Papa. ¿El precio? Silencio. Mi silencio. No se dijo, pero fue claro. Salí de esa reunión sintiéndome como un hombre parado sobre un lago congelado, con cada paso en riesgo de derrumbarse. Llegaron llamadas telefónicas, notas anónimas, susurros diseñados para recordarme. Estás vigilado, eres tolerado, pero no eres libre. Rechacé el ascenso. No protesté, simplemente no respondí. Hubo una segunda reunión. Esta vez, me ofrecieron un año sabático para la reflexión espiritual, un despido disfrazado de misericordia. Acepté, no por miedo, por determinación. Regresé a México, a un pequeño pueblo del sur. Encontré una habitación para alquilar de una familia amable que no sabía ni le importaba quién había sido una vez. Dejé mis vestimentas en una maleta. Vestí camisas de algodón. Caminé descalzo por calles agrietadas. La gente me llamaba Don Daniel. No obispo, no padre, solo Daniel. Empecé a asistir a una humilde capilla los domingos. Techo de hojalata, bancas de madera. Un sacerdote que tartamudeaba cuando estaba nervioso pero hablaba con el corazón. Las canciones desafinaban, pero eran reales. Allí, lloré de nuevo, porque sentí algo que no había sentido en años. A Dios. Encontré una reunión local, dirigida por un joven llamado Marcos. Sin altar, sin incienso, solo una Biblia, sillas de plástico y corazones encendidos. Predicaba con pasión, no con refinamiento. Jesús no vino a controlar, dijo, vino a restaurar. Me senté atrás, sin que nadie me viera, sin cargas. Cuando terminó el servicio se acercó a mí. ¿Primera vez? Asentí. Bienvenido. No necesitas entenderlo todo, solo estar dispuesto a escuchar. No sabía quién era yo. O tal vez sí, pero me trató como a un hermano, no como a un obispo. Regresé la semana siguiente, y la siguiente. Dejé de corregir, dejé de analizar. Escuché, y en esa escucha, algo en mí comenzó a romperse, y luego a reconstruirse, ladrillo a ladrillo. Una rendición silenciosa a la vez. Ahora que he hablado, me siento más ligero. No porque el dolor me haya abandonado, sino porque el silencio lo ha hecho. Contar esta historia
No se ha tratado de buscar justicia contra los hombres, ni venganza contra las instituciones. Se ha tratado de volver a la voz que silencié durante tanto tiempo. No comparto esto para destruir, sino para reconstruir, para recordarle a alguien que me escucha ahora mismo, que nunca es tarde para volver a casa. Quizás has servido a la religión, pero has perdido tu conexión con Jesús. Quizás has practicado la fe sintiéndote vacío. Quizás te ha herido la iglesia, quienes se supone que te guiarían. Lo entiendo, lo viví, pero también descubrí algo más grande. Jesús nunca dejó de esperar. No dejes que un collar, un púlpito o un error del pasado te alejen de Él. No creas la mentira de que es demasiado tarde o que estás demasiado quebrantado para ser restaurado. Pensé que estaba perdido para siempre, enterrado bajo capas de obediencia, posición y culpa. Pero fue en una pequeña capilla, entre desconocidos, sin nada más que demostrar, que escuché su voz de nuevo. No fuerte, no dramática, simplemente allí, suave, esperando. Y esa voz, ese susurro, te ha estado llamando también. No a la religión, ni a la reputación, sino a la relación. Jesús no pide perfección, pide rendición. No está contando cuánto te has alejado. Está abriendo sus brazos para darte la bienvenida de nuevo. Si este testimonio te habló, si sentiste esa llamada en lo más profundo de tu ser, no la ignores. Responde. No necesitas tenerlo todo resuelto. No necesitas un título. No necesitas un edificio. Solo necesitas un corazón que diga, te escucho. Y si ese es tu caso, da un paso ahora mismo. Graba tu corazón con la verdad, no solo con tu recuerdo. Di su nombre, en voz alta o en silencio. Pídele que hable de nuevo. Y lo hará. Te lo prometo. Porque ha estado hablando todo este tiempo. Solo necesitábamos el valor de detenernos y escuchar. Suscríbete a este canal. No solo para escuchar más historias, sino para seguir un camino que te acerque a Jesús. Que este lugar sea un santuario de honestidad. Un hogar para quienes están cansados de fingir. Comparte este video con alguien que se ha estado cuestionando, con alguien que ha estado callado por mucho tiempo. Hazle saber que no está solo, que la gracia aún lo alcanza, que no se ha acabado, que Jesús aún salva, aún restaura, aún camina con quienes se han extraviado. Sigue a Jesús. No porque yo lo diga, sino porque cuando dejé de seguir todo lo demás, Él era el único que seguía a mi lado. Deja que Él vuelva a ser el centro. No la estructura, no la aprobación, no la actuación, solo Él. Entrega tu silencio, tus heridas, tu vergüenza, y aférrate a una vida auténtica. No hay nada que hayas hecho que Él no pueda redimir. No hay máscara lo suficientemente gruesa como para ocultarte de su misericordia. Y no hay título, ninguna caída, ningún miedo que pueda impedir que Él te alcance, si tan solo vuelves tu rostro hacia Él. Y si alguna vez te sientes solo en este camino, regresa aquí. Este espacio no es para santos, es para los heridos, los que buscan, los que perdieron el fuego pero aún cargan con las cenizas. Caminaremos juntos, caeremos y nos levantaremos juntos, y al hacerlo, descubriremos que el Evangelio nunca se trató de ascender, se trató de acercarnos a Él, a los demás, a la verdad, porque ahí es donde comienza la sanación, ahí es donde comienza la fe, ahí es donde la vida comienza de nuevo. Gracias por escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón. Hoy no hablé para impresionarlos, hablé porque tenía que hacerlo, porque alguien necesitaba saber que no está solo. Ese alguien que una vez estuvo tras un púlpito de mármol, ahora puede arrodillarse en tierra polvorienta y aún ser encontrado. Si ese alguien eres tú, te veo, estoy contigo. Y lo más importante, Jesús te llama. Nunca se detuvo. Hasta la próxima. Manténganse cerca de la voz que salva. Manténganse firmes en la verdad. Manténganse libres. Estaré aquí, esperando, caminando y creyendo con ustedes.